Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Dios, de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes, diga conmigo, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Aquí vemos, hermano, un joven, hermano, que su madre Ana lo había consagrado para el Señor desde su nacimiento. Y cuando esta mujer Ana, hermano, llega al hacer el sacrificio al templo, llegó y lo fue a dejar y se lo dio a Elí, que era en aquel entonces el sacerdote, y lo dejó, hermano, ahí a cuidado de Elí, hermano, para que él lo criara y lo instruyera en el camino del Señor. Y vemos ahí un tiempo, hermano, que Samuel, tal vez Samuel tenía 14, 15 años, la Biblia no lo especifica, pero dice la palabra del Señor que estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí, o sea que Elí ahí estaba a la par de él. Y dice la palabra del Señor que antes, dice que la palabra en aquel entonces escaseaba, o sea que Elí casi no predicaba la palabra. Usted sabe que Elí tenía unos hijos, hermano, desordenados, que a Dios le desagrada, hermano, que nosotros estemos, hermano, en un puesto, hermano, donde nosotros tenemos que ser ejemplos, donde nosotros, hermano, tenemos que dar, hermano, a conocer que Jesús ha hecho cambios en nuestra vida, hermano, y a Dios no le agrada, hermano, que nosotros vivamos una vida en desorden. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que ser, hermano, ejemplo a la sociedad. Como cristiano, usted es ejemplo en su casa. Como cristiano, usted es ejemplo en su familia, en la comunidad donde trabaja, hermano. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que tener, hermano, la luz de Cristo en su corazón. Usted tiene que reflejar lo que usted es, hermano. Si usted es nacido de nuevo, usted tiene que hacer, hermano, cosas nuevas, hermano, no lo que todo el mundo hace. Si todo el mundo se va allá a celebrar, hermano, las fiestas en las cuales estamos viviendo ahorita, hermano, ahí déjelos. Usted viva una vida en santidad. Usted viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Usted viva una vida de cristiano, hermano. Un cristiano, hermano, renovado. Un cristiano, hermano, diferente. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado para ser diferentes. Y vemos que en este entonces, hermano, dice la palabra del Señor que no había visión con frecuencia. Y cuando la Biblia dice, hermano, que no había visión con frecuencia, ¿qué es, hermano? Que no había revelación. ¿Qué pasa cuando una persona, hermano, deja de ver, de tener revelaciones de Dios, que deja hermano, de predicar la palabra del Señor? ¿Qué pasa? Hermano, es una vida de una persona, hermano, acomodada. Una persona, hermano, que no le gusta ayunar, que no le gusta orar, que no le gusta leer la Biblia, que no le gusta consagrarse, hermano, es una persona que no va a tener una revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué dice la palabra del Señor que no había visión con frecuencia? ¿Por qué? Porque Elí no estaba ejerciendo el sacerdocio como Dios le había mandado. Usted sabe que Dios los manda, hermano, los demanda. Oiga bien, en la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que avivar el fuego de Dios que está en nosotros, que nosotros tenemos que ser diferentes porque somos cartas leídas. Que tenemos, hermano, que ejercer el llamado del Señor, hermano, de una manera genuina, como verdaderos hijos de Dios. Y vemos que aquí, hermano, había un problema en Elí. Una era que ya estaba viejo, pero la vejez no tiene que, hermano, impedirlo que nosotros busquemos a Dios. Hay muchos ejemplos ahí en la Biblia. Hay un hombre que se llamaba Simeón, oiga bien, que esperó por años, hermano, porque se le había revelado, dice, que no había de morir antes de ver el Salvador del mundo. Y ese hombre dice que perseveraba en el templo. Ese hombre estaba siempre en el templo porque tenía una palabra de parte de Dios. Cuando tenemos una palabra de parte de Dios, hermano, nosotros también, hermano, tenemos que creer que esa palabra un día se va a cumplir. ¿Bajo qué órdenes tomaron la decisión de apagar la lámpara y el candelero del Señor? ¿Quién le dio las órdenes?
a Elí y a Samuel a apagar, hermano, la lámpara del Señor. Usted sabe, y ese representaba, hermano, el Espíritu Santo que había de venir. Sí es, amén. En otras palabras, hermano, Dios estaba anticipándose, hermano, de lo que iba a enviar, que era el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios en el creyente hoy en día no se tiene que apagar, sino que tiene que arder constantemente. Mire lo que dice Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel, está hablando Dios con Moisés, que te traigan aceite puro de oliva machacada, para que el alumbrado, está hablando para la lámpara, para hacer arder continuamente las lámparas. Oiga bien, cuando habla de la palabra continuamente, hermano, el alumbrado, está hablando de que si siento que ya se está acabando, hermano, el aceite, lo vuelvo a llenar, porque tiene que estar prendido continuamente. Amén, aleluya. ¿Qué pasa, hermano, hoy en día, hermano, ese aceite? ¿Cuál es el aceite? ¿Qué tipifica el aceite, hermano? El aceite tipifica, hermano, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. En la vida del creyente tiene que haber aceite todo el tiempo. ¿Qué tiene que hacer, hermano, el cristiano cuando ya no tiene deseo de orar? Ajá. ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando no tiene deseo, hermano, de ayunar, de leer la Biblia o de congregarse? ¿Qué tiene que hacer, hermano? Y usted sabe que aquí es donde habla el Señor Jesucristo a la iglesia de Apocalipsis, donde le dice: tengo estas cosas contra ti, que has perdido o has dejado tu primer amor. Porque cuando nosotros dejamos el primer amor de Dios, hermano, es cuando nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. Ya no nos interesan las cosas de Dios. Ya las cosas espirituales son aburridas para nosotros. Ajá. Ese es cuando ya el cristiano ya está apagándose la lámpara. Es cuando el cristiano, hermano, ya se le está apagando, hermano, aquel deseo, hermano, de hacer la voluntad de Dios. Y ahora dice: no, yo voy a hacer lo que yo creo. Sí. Porque, hermano, cuando el aceite ha, hermano, escaseado en nuestra vida, hermano, cuando no ha habido palabra, cuando no ha habido revelación, cuando no ha habido, hermano, consagración, no ha habido estudio bíblico, hermano, el aceite se va a acabar. Así es. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, sentimos que se lo está acabando? Hay que, hermano, volver otra vez. ¿Qué dice? Vuelve, dice, a hacer las primeras obras. Amén. A la iglesia de Apocalipsis, cuando se le había acabado el primer amor, hermano, le dice: mira, ¿sabes qué? Le dijo: tienes que volver al primer amor, a las primeras obras. No vaya a ser que yo venga y quite tu candelero. Pero nosotros tenemos que saber, hermano, que si los mantenemos, hermano, hasta el final, prendido, hermano, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, hermano, el anhelo de seguir adelante, el anhelo de congregarnos, el anhelo de hacer la voluntad de Dios, le aseguro, hermano, que así nosotros vamos a prevalecer hasta el final. Va a venir el Señor, hermano, y los va a hallar, hermano, como aquellas vírgenes prudentes. Amén. ¿Cómo estaban las vírgenes prudentes? Tenían aceite. Tenían aceite en sus lámparas. Amén. Estaban listas, estaban preparados. Hermano, como cristianos tenemos que saber que no tenemos que dejarlos de congregar porque el aceite se los va a secar. Así es. No tenemos que dejar la oración porque el aceite los va a escasear. Estas 5 vírgenes, dice la palabra del Señor, que vino el Señor Jesucristo a la medianoche y dijeron: viene el novio. Y las que estaban, hermano, con las puras lámparas se quedaron. Así es. ¿Y qué voy a hacer yo con la lámpara? La lámpara la puedo tener, pero si no tiene aceite no me sirve. Sí es Dios. Hermano, nada más el nombre de cristianos puedo tener yo. Ajá. El nombre de cristiano cualquiera lo puede tener, pero tener una convicción, hermano, de un cristiano genuino, hermano, nunca se deja de congregar. Un cristiano genuino, aunque venga la tormenta, aunque el diablo se levante como río, sabe que Jehová está a su favor, sabe que Jehová no lo deja, sabe que el Señor está con él en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, está esperando, hermano, que nosotros, hermano, digamos: Señor, yo no dependo de mis fuerzas, yo dependo de tus fuerzas. Amén, amén. ¿Sabes por qué, hermano? Porque, hermano, el cristiano tiene que saber, hermano, que es llamado para ser, hermano, diferente. Dile al que está a su lado: tenemos que ser diferentes. Y el aceite, hermano, que Dios habla aquí en la Biblia, hermano, ese es el Espíritu Santo. Dios puede cambiar las profecías, hermano, de nosotros que se han hecho a nuestro favor. ¿Sabe por qué, hermano? Tal vez por nuestra desobediencia. Ajá. Por ahí va. Usted sabe que Elí tenía un llamado, pero Dios lo cambió. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Mire lo que dice el Señor de Elí en esta palabra, hermano.
tanto, dice, Jehová el Dios de Israel dice, ¿qué dice? Yo había dicho que tu casa, ¿a quién le está hablando ahí? A Elí, ¿verdad? Amén. Y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cambió la profecía el Señor, ¿verdad? Aleluya, así es. ¿Por qué la cambió, hermano? Por desobediente. Amén. Hermano, no supo ejercer el sacerdocio de la casa. Así es. Sus hijos en descontrol. El hermano ya no quería predicar. Ya la visión se le había acabado. Los está haciendo falta aceite. Así es. Y el aceite usted no lo va a conseguir en otro lado más que en la iglesia y en la presencia de Dios. Amén, amén. Dios, hermano, por eso es el que dejó la iglesia. Usted sabe que dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice que es como el buen óleo. Ahí está hablando de quién, de un sacerdote o de un profeta. Y está hablando de un ungimiento de un cuerpo, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Y nosotros qué somos? El cuerpo. Y dice, es como el buen óleo, dice, que recorre, dice, por la barba de Aarón y que desciende, dice, o sea, la bendición empieza, hermano, por la cabeza. Jesucristo, hermano, derrama la unción a su cuerpo, hermano, porque dice que el mismo óleo, hermano, la unción del Espíritu Santo de Dios entra por la cabeza, hermano, y corre hasta los bordes de la vestidura. Dice, esa es la bendición en donde Dios envía bendición y vida eterna. Es en la iglesia. La iglesia de Dios tiene que estar en el fuego. La iglesia de Dios tiene que estar en el mover del Espíritu Santo. El diablo no quiere que haya palabra constante para el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, sabe que la palabra es la lámpara. Amén. Y sin palabra, hermano, el pueblo anda en tinieblas. Así es. ¿Por qué dice la palabra en el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 115, 105. Y lumbrera a... Entonces, hermano, ¿por qué el diablo, hermano, se alegra cuando la palabra no se predica, verdad? Así es. Contento, hermano, no vayas a la iglesia, estás bien cansado. Ajá. No vayas, hombre, te duelen las piernas. El domingo voy a ir a la iglesia de Santa Rita. De todas maneras. Pero, hermano, nosotros tenemos que saber que si Dios los ha llamado a la iglesia, hermano, es para que nosotros tengamos esa llama encendida. Aleluya. Ese fuego del poder de Dios, esas ganas, ese deseo de servirle al Señor, de adorarle en su presencia, de estar en su presencia, de tener, hermano, esa comunión todos los días, cada momento con el Espíritu Santo de Dios. Yes, amén. Porque para eso los llamó el Señor, para tener comunión, hermanos. ¿Por qué el diablo no quiere, hermano, que nosotros escuchemos la palabra? ¿Por qué? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, porque nosotros, hermanos, los cristianos, ahí es donde agarramos la fe. Ahí es donde nosotros decimos, esa palabra me agarró y me confortó y me levantó. Yo estaba débil y ahora estoy fuerte porque esa palabra me llegó. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo, hermano, sabe que a través de la palabra nosotros, hermano, somos edificados. Usted sabe que la Biblia, hermano, dice el Señor Jesucristo, cualquiera pues que oye esta palabra, dice, está hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Y la hace, yo lo comparo, dice, como un hombre prudente que edifica la casa en la roca. Amén. Pero ¿qué hizo primero ese hombre? Primero oyó, ¿verdad? O sea, dígale al que está a su lado, primero hay que escuchar la palabra para después ponerla por obra. Entonces, si yo no escucho palabra, hermano, ¿cómo yo la voy a vivir? Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay un pueblo, hermano, que no tiene palabra, no conoce la verdad, ese pueblo se va a desenfrenar. Sí es. Un pueblo, hermano, que va a vivir, hermano, creyendo que está agradando a Dios, pero está en otras cosas. Amén. Tal vez está en idolatría, tal vez está, hermano, en hechicería, está en brujería, tal vez, hermano, y no se da cuenta que eso trae una condenación.
Pero cuando viene, hermano, y escucha que todo eso tiene un castigo, hermano, entonces esa persona lo deja de hacer. Esa persona deja de practicar lo malo. Y ahora, hermano, se torna lo bueno. Empieza, hermano, a hacer la voluntad del Señor. Y al diablo no le conviene. Por eso nosotros tenemos que saber, hermano, que la palabra, sea como sea, se tiene que predicar en las calles, en las plazas, en las casas, donde quiera. Tenemos que predicar la palabra de Dios. En el capítulo 16 del libro de los Hechos encontramos una mujer llamada Lidia. Esta mujer era, dice, vendedora de púrpura del lugar de Tiatira. Dice que cuando Pablo y Silas llegaron ahí a un lugar donde estaba el río, dice, se reunían las mujeres para orar. Hechos 16:13. Y dice que había ese grupo y Pablo predicaba la palabra y Lidia estaba atentamente escuchando a Pablo, lo que Pablo decía. ¿Y sabe qué dice la palabra? Lo que me impacta a mí, ¿sabe qué? Que dice que cuando Lidia estaba escuchando atentamente, Dios le abrió el corazón a Lidia. Y Lidia se convirtió en una cristiana. Qué bonito, hermano. Que Dios le abre el corazón a las personas, hermano, que están interesados en escuchar la palabra. Usted sabe que el corazón de nosotros ha sido tan rebelde, tan, hermano, cerrado, hermano, pero cuando la palabra de Dios llega, no regresa vacía, porque Dios le abre el corazón a esa persona y no vuelve a ser la misma persona. También, hermano, el enemigo no quiere que los líderes tengan visión. ¿Qué es lo que estaba escaseando en aquel entonces? La palabra, y no había visión con frecuencia. Usted sabe que hay personas, hermano, que no creen en las profecías, no creen en las revelaciones, cuando todo está en la Biblia. Hermano, si yo no creo, hermano, en lo que está en la Biblia, entonces ¿en quién estoy creyendo? Hay quienes que me dicen, yo no creo en las revelaciones. Y entonces, hermano, ¿quién le revela la palabra de Dios? Y la palabra de Dios tiene que leerse con revelación. Si yo leo la palabra solo por leerla, no va a pasar de ahí. Pero si yo le digo al Espíritu Santo de Dios, Señor, revélame la voluntad tuya, ¿qué es lo que me quiere decir esa palabra? Hermano, entonces viene el Espíritu Santo de Dios a mi vida, a tu vida, y ahí es donde viene la revelación. Es ahí donde viene, hermano, lo que Dios quiere hablarlo, la perfecta voluntad de Él para nuestra vida. Y entonces el diablo, hermano, no quiere que el líder tenga visión. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, hermano, cualquiera agarra por un lado. Simeón, hermano, yo no sé en qué año, pero la Biblia lo narra, que este hombre tenía una revelación de que no iba a morir antes de ver el Salvador de Israel. Yo no sé cuántos años perseveró, hermano, con esa visión Simeón. Sin visión, hermano, el pueblo se desenfrena. Por eso nosotros tenemos que buscar, hermano, ese aceite cada día. Los dones que Dios, hermano, los ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo, los da para edificación, dice, del cuerpo de Cristo. Por eso Dios da dones de sabiduría, dones de revelación, dones de discernimiento de espíritu, dones, hermano, don de ciencia, profecía, de interpretar lenguas. Hermano, y hay quienes que están en contra de eso. Entonces que se pongan en contra del apóstol Pablo. Vaya a reclamarle a él allá. O si no, cuando llega allá le dice, ¿por qué pusiste eso? Yo nunca lo entendí. Porque no se metió en el juego de Dios. Pero busque la voluntad de Dios y Dios le va a revelar el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros buscamos, hermano, el Espíritu Santo de Dios lo revela. Dios nos muestra su visión, su propósito para todo aquel que quiera seguirle. Dios nos da una visión para alcanzar a la humanidad, a todo aquel que en Él crea. Nos da un propósito para que tengamos vida eterna. ¿Qué está pasando hoy en día, hermano? El fuego se ha apagado en nuestra vida. En los altares, hermano, ya no hay fuego. Dios le da órdenes a Moisés que el fuego del altar no tiene que apagarse. ¿Por qué se estaba apagando el fuego, hermano? ¿Por qué? Porque, hermano, había perdido la visión el pobre Elí. Así es. Imagínate, Elí ya no predicaba. Y cuando yo no predico, hermano, es como que yo diga, oh, Dios me llamó a predicar. Y yo diga un día, ya no quiero predicar. ¿Usted cree que hay aceite ahí?
No, hermano. Es que todos están hablando de mí. Ajá. Todos están en contra de mí. Ya no quiero predicar porque muchos problemas tengo. No, hermano. Problemas siempre hay. Personas, hermano, que han estado, hermano, atribulados, han estado en problemas, hermano, pero siguen adelante, hermano, en el camino del Señor. Hay personas que Dios anda buscando, hermano, hombres y mujeres de valor, hombres, hermano, que arrebaten el reino de los cielos. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero hay una promesa, hermano, de todas ellas me librará el Señor. Hermano, el cristiano, hermano, tiene que saber que hay pruebas, que hay luchas, y no dice la misma palabra del Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y quédese ahí, ¿no? Quédese ahí sentadito. No, sígame, dice, sígame. Dígale al que está a su lado: tienes que seguirlo, porque ya tienes un llamado. Tenemos que arreglar el altar del Señor, hermanos. Y usted sabe que el altar, hermano, de Dios, ¿cuál es el altar de Dios, hermano? El altar de Dios es nuestro corazón. Es donde Él nos va a hablar. Es donde Él se va a manifestar. El altar del Señor, hermano, tiene que estar bien arreglado. Tiene que tener, hermano, incienso. Tiene que tener oración, hermano. Tiene que tener ayuno. Tiene que tener palabra. El altar de Dios, hermano, no tiene que estar desarreglado. Tiene que estar arreglado. Ahora yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué es lo que ha desarreglado el altar suyo? ¿Qué es lo que está desarreglando el altar, hermano? Dígale que está a su lado: hay que arreglar otra vez el altar. Porque antes, hermano, cuando acabamos de llegar al Señor, hermano, qué ordenadito teníamos el altar, ¿verdad? En la mañanita orábamos: Padre, gracias te doy por esta mañana, porque me levanté con vida y ya no soy el que era. Mire lo que le dice Pablo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, oiga bien: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por dónde le vino ese don? Por la imposición de manos, ¿verdad? Por eso es que Dios les ha dado los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Hermano, ¿cómo se venía el Espíritu Santo de Dios? Cuando los tiempos de Felipe, hermano, de los apóstoles, le ponía las manos, hermano, y por la imposición de manos se daba, hermano, el don de lenguas. ¡Aleluya! ¿Por qué, hermano? Cuando el apóstol Pedro y Juan iban a orar a la hora novena, hermano, enfrente de la iglesia llamada La Hermosa, había un cojo, dice la palabra del Señor, y ese cojo les pidió dinero. Pero ellos no tenían dinero, pero tenían algo mejor. ¿Sabe qué es lo que tenían? Tenían el aceite del Espíritu Santo de Dios. Y ese aceite tenemos que tenerlo nosotros como iglesia, hermano. Aunque no tengamos dinero, pero tenemos el don del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Ese pobre hermano le pide dinero, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¡Aleluya! Ahora le digo yo una cosa, hermano: y si usted no tiene, ¿qué es lo que va a dar? Ajá. Yo lo que tengo lo doy. No, hermano, Dios nos ha llamado a la iglesia para que nosotros, hermano, esté virtiendo ese aceite cada día, hermano, cada momento, cada instante, hermano. Nosotros tengamos, hermano, esa unción del Espíritu Santo de Dios, que cuando venga un enfermo, hermano, pedirle oración, ese enfermo se sane, ese enfermo reciba el Espíritu Santo de Dios, hermano, y que reciba el fuego de Dios. Para eso Dios los llamó. Por eso le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sed llenos. Dígale que está a su lado: sed lleno del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser llenos. Dios no quiere que nuestro estado espiritual se apague. Oiga bien, Sansón perdió la vista por el pecado. Algo que tiene que, y esto tenemos que tener en cuenta, hermano. De la manera que se puede apagar, hermano, la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es el pecado. Si yo cometo un pecado, hermano, ya no voy a querer orar. Me voy a sentir como avergonzado con Dios. Me voy a sentir mal. Ya no quiero, porque la paga del pecado es. Y por cuanto todos pecaron, están como de aquí a San Pedro, iba a decir, va muy cerquita. Hermano, el pecado me separa de Dios. Por
Por eso nosotros, hermanos, Dios los ha llamado, hermano, para estar en la presencia del Señor, para nosotros, hermanos, buscarlo a Él, para que nosotros entendamos, hermano, que aunque venga el diablo como león rugiente, nosotros, hermanos, le pegamos una patada en el nombre de Jesús y le digamos: no, yo no soy otra marioneta tuya, yo soy un hijo de Dios, que aunque tú me quieras hacer pecar, yo me paro firme. Aleluya. Hermano, aunque el diablo venga, hermano, a quererle enseñar los dientes, quiébreselos. Ajá. Hermano, para eso Dios le ha dado el poder, la autoridad. Amén. Sí, hermano, el diablo muchas veces le enseña a las dientes. Ay, Dios mío, pastor, viera el diablo aquí, viera el diablo. Y solo al diablo, hermano, deje el diablo. El diablo está vencido, Jesús lo venció. Usted es vencedor también. Usted es vencedor.